Licenciada, muy buenas tardes. Tenga usted un cordial saludo de parte de Héctor Elbay, de curso de propedéutico del Seminario Mayor Cristo Sacerdote. En este video le voy a hablar acerca de un pequeño resumen de la obra Guasipungo. La obra fue escrita por Jorge Icaza en el año de 1934. La historia empieza con don Alfonso, un terrateniente que tenía muchísimas deudas, ya que él pedía dinero prestado para aumentar las haciendas, aumentar sus cultivos, aumentar su materia, ya que sus fincas tenían grandes extensiones de madera, tenían muchos árboles. Pero en estas inversiones no le resulta de todo favorable y pierde gran cantidad de dinero. En especial mencionan como 10.000 sucres, dice, que él pidió prestado a su tío, don Alfonso. Y un día llega don Alfonso hacia la casa de su sobrino y le dice que tiene que pagar la deuda. Pero don Alfonso le dice pero don Julio dice que él no tiene dinero y que podrían llegar a un acuerdo. Entonces el tío se le ocurre la idea de ponerse un negocio, el cual era vender prácticamente la materia prima de las propiedades de su sobrino a un gringo llamado Mr. Chappie. Mr. Chappie era un gran negociante de madera, y como don Julio tenía muchos árboles en sus propiedades, tenía mucha madera, mucha materia prima, aceptó el trato para así pagar la deuda y beneficiarse un poco él también. También habla sobre su hija, que su hija había quedado embarazada de un cholo, al cual a don Julio le daba vergüenza. El cholo se llamaba Cumba y él no permitirá que su hija se case con este cholo. Pero él no solo estaba preocupado por su hija, sino también por la deuda que le caía ya encima y tenía que tomar decisiones drásticas muy pronto. Guasipungo es una novela ecuatoriana que transcurre a la mitad del siglo XX, que esto hace hincapié a los guasipongos, que son ranchos, son propiedades de patrones en los que habitan estas personas. Esta obra es una de las obras representativas de la literatura indígena, un movimiento que preside, que afianza un realismo que impactaba en ese entonces. En la novela muestra la crueldad en la que vivían en ese entonces las personas, que eran simplemente unos peones que tenían que aceptar órdenes de sus superiores, de sus dueños, digámoslo así. Y si es que ellos no seguían a cabalidad no cumplían con su trabajo, eran sumamente castigados y ya no volvían a cometer más errores, porque los castigaban con crueldad. Guasipungo es un libro bastante rico en el vocabulario indígena. En esta obra aprendí muchísimas palabras indígenas, en el quichua en sí. Es por eso que esta literatura es muy importante para los indígenas, porque habla en sí de sus épocas pasadas, digámoslo así. Bueno, con el transcurso de cuando ya iban poco a poco sacando la madera de las tierras de don Alfonso, antes un hombre que no trataba mal a sus peones, respetaba a las mujeres, respetaba a las niñas, se volvió poco a poco un hombre oscuro por el simple hecho de ir perdiendo sus tierras, y él en sí fue causante de esta pérdida. Y es así que se volvió un hombre oscuro y empezó a abusar de las mujeres que trabajaban para él, empezó a maltratar a los peones si no cumplían las cosas como él quería.
y también tenía el peso de su hija, que decían una niña de 16 años embarazada de un cholo que él ni siquiera quería. Pero así fue pasando el tiempo hasta que sus terrenos quedaron completamente vacíos y no quedó nada en sí de materia de madera, pero él pagó su deuda y además de esto él también ganó un dinerito extra. Con sus indígenas dándoles privilegios y ayudándole. Después de que su familia se regresara para la ciudad, empezó a comportar una mala actitud, a los cuales tomando una forma. Esto ayuda a comprender la estructura de nuestro Estado, en donde la burguesía maneja a su antojo al propietario. Y bueno, esta obra en sí hace referencia a lo que hoy en día pasa cuando dice la burguesía. El gran estatus se cree dueño, que pueden hacer y deshacer con las personas del simple hecho de que ellos están trabajando para sí. Se podría decir que hoy en día también existe todavía peones, ¿no? Que del simple hecho que ellos no han tenido las mismas posibilidades que los demás, ellos creen sus dueños, capaces de hacer y deshacer con la vida de ellos. Guasipungo, busqué un significado, y Guasipungo en quichua significa pequeña persona de tierra que cultiva el indio para uso, pero lo obligaba a contrato forzoso con el latifundista. En la novela Guasipungo, Jorge Casa recrea la tragedia del indio ecuatoriano, el clamor, dolor de unos seres primitivos y maltratados, unidos en su tierra madre. Pues como nos dice aquí, los peones eran los primitivos, digámoslo así, de esas tierras, ya que llegaban los caciques y imponían su poder o las compraban esas tierras, y por ende los que vivían ahí tenían que ser peones, y del simple hecho de que ellos sean peones, estos hacían y deshacían lo que ellos querían. Es así que don Alfonso, antes siendo un hombre de virtudes, un hombre amoroso, que amó a su esposa, a su hija, pasó a ser un hombre que no valía la pena, porque empezó a maltratar a sus trabajadores, a abusar de las mujeres, hasta incluso despreciar a su propia hija del simple hecho de que ella estaba embarazada de un cholo, de un mestizo. Entonces, un mensaje que nos deja esta obra es que en ese entonces había mucha incertidumbre de parte de los que eran peones, porque les maltrataban mucho, no había en sí los valores hacia los indígenas, pero con el pasar del tiempo hubo muchos indígenas que fueron haciendo presente, exigiendo sus derechos, como lo fue el tránsito a Maguaña, la mujer que más yo admiro. La estudié en la escuela, recuerdo, una mujer que llegó a vivir 100 años, y gracias a ella es que hoy en día la mayoría de los pueblos indígenas tienen derechos, y que hagamos conciencia que todos somos hijos de Dios, como nosotros estamos aquí en esta casa de proceso estudiando. Nos dicen que todos somos hijos de un solo Padre, no importa si seas blanco, negro, cholo, mestizo, lo que seas, no importa. Hay que dar dignidad al ser humano donde sea, y del simple hecho de que estés en lo más alto, seas médico tal vez, ingeniero, profesor, lo que seas, tienes que aprender a ser humilde con las demás personas que tal vez no tuvieron tu misma suerte, no tuvieron tal vez el apoyo para la educación o para conseguir un buen trabajo. Es por eso que, tomando a esta obra como ejemplo, no hay que sentirse más que los demás. Y si tenemos tal vez gente trabajando para nosotros, hay que tratarles de la mejor manera, y en lo especial tratar de no endeudarse así, como hoy en día vemos que hay personas que se endeudan en el banco por tonterías, por cosas
por vanidades, digámoslo así, por comprarse un carro, una casa, electrodomésticos y al final no tienen dinero para pagar y esto les cuesta en sí sus propias tierras y son obligados a hacer cosas que ellos no quieren. En esta obra aprendí muchísimas palabras quichuas que me interesó mucho, ¿no? Ya que nosotros conocemos en sí, digamos, lo que es nuestra lengua, el castellano, el español, pero no conocemos el idioma de nuestros hermanos, los indígenas. Y los indígenas también son muy importantes, ¿no? Ya que ellos siempre están ahí cuando hay tal vez protestas políticas en nuestro país, ellos siempre están ahí presentes. Y se ha visto que hoy en día ya se da dignidad a los indígenas, ya que ellos tienen derechos y ejercen cargos muy poderosos en sí en política. Entonces esta obra nos llama a que seamos conscientes de las cosas, no sentirnos más que los demás y no maltratar a las demás personas. Este ha sido mi pequeño argumento acerca de esta obra, El Guasipungo, obra muy interesante que me cautivó. Muchísimas gracias por su atención, licenciada, y tenga usted una buena tarde o noche. Y cuídese mucho. Bendiciones.